Cuando el amor se convierte en un espectáculo y el espectáculo en un negocio, lo que queda suele ser una montaña de titulares, lágrimas y cuentas bancarias temblando. Y si hay una pareja que lo está viviendo en carne propia, esa es la de Ángela Aguilar y Cristian Nodal. O, mejor dicho, la de lo que queda de ellos. Porque después del huracán Casu, del romance, de la ruptura y de la nueva pareja de la Argentina, el cuento de hadas que prometía heredar la corona del regional mexicano terminó convertido en una telenovela de alto presupuesto, sin final feliz a la vista. Lo más irónico de todo es que los que parecían tenerlo todo, fama, talento, juventud, fortuna, ahora están siendo señalados por algo que suena tan mundano como trágico: estar al borde de la ruina. Sí, así como lo oyes, arruinados o al menos muy cerca de ello. Porque detrás de los reflectores, las giras y los posts de Instagram, hay una guerra fría que involucra contratos, egos heridos, abogados en fila y hasta una pequeña bebé llamada Inti, que sin entenderlo, se ha convertido en el epicentro emocional y mediático de un drama que ni Netflix se atrevería a escribir. Pero para entender cómo se llegó a este punto, hay que retroceder. Todo empezó con una historia de amor que parecía de película. Nodal, el chico rebelde del sombrero y los tatuajes, que modernizó el mariachi con su voz rota y su estilo desafiante. Katsu, la rapera argentina con estética trapera y discurso feminista, curtida en escenarios donde se sobrevive a base de autenticidad. Dos almas intensas, dos universos distintos, unidos por algo más que una canción. Su relación sorprendió, dividió opiniones y, por supuesto, vendió titulares a granel. Durante meses fueron la pareja más comentada del mundo latino. Publicaban fotos, se dedicaban canciones, hablaban de amor, arte y familia. Y luego llegó el gran giro de guión, el nacimiento de Inti, la hija que parecía sellar su historia con un broche de oro. Pero el oro, como en la alquimia, suele oxidarse cuando entran en juego los celos, las agendas y las cámaras. Porque mientras Nodal intentaba ser padre, artista y fenómeno global, Casu, con su independencia a flor de piel, no estaba dispuesta a quedar como la novia del cantante mexicano. Su carrera seguía en marcha, sus proyectos no se detenían y su identidad mucho menos. Sin embargo, algo empezó a fracturarse. Los rumores de distanciamiento crecieron, los compromisos se redujeron y el silencio en redes, ese nuevo lenguaje de las relaciones modernas, se volvió ensordecedor. Hasta que, de pronto, Nodal anunció lo impensado. Habían terminado y ahí, como si se abriera una compuerta invisible, comenzó el caos. La opinión pública, que hasta entonces los había seguido como si fueran una serie romántica, se convirtió en un tribunal. Cada gesto, cada palabra, cada silencio fue diseccionado. Algunos culparon a Casu por ser demasiado fuerte para él. Otros señalaron a Nodal por repetir patrones. Pero nadie imaginó lo que vendría después. Pocos meses más tarde, el mundo se enteró de que Ángela Aguilar, la hija de Pepe Aguilar y heredera de una de las dinastías musicales más poderosas de México, estaba saliendo con Nodal. Fue como lanzar gasolina sobre una fogata. Los fans de Casu se indignaron, los de Ángela se dividieron y los de Nodal, los de Nodal se quedaron mirando el incendio sin saber de qué lado ponerse. El nuevo romance desató titulares, memes y debates interminables. ¿Traición? ¿Oportunismo? ¿O destino? Cada quien tenía su teoría. Lo cierto es que, mientras las redes ardían, el trío protagonista de esta historia se hundía en una tormenta económica de la que todavía no logran salir del todo. Porque, aunque parezca mentira, el amor roto deja secuelas mucho más caras que un corazón partido. Empecemos por Casu. Tras su separación, la Argentina se retiró temporalmente de los escenarios, centrada en su hija y en recuperar estabilidad emocional. Pero lo que pocos sabían era que su equipo de producción, su estudio y varios de sus contratos estaban atados a acuerdos financieros compartidos con Nodal. Sí, compartidos. Inversiones cruzadas, propiedades, derechos de autor de canciones y hasta una pequeña empresa que ambos habían creado para gestionar su imagen internacional. Cuando se separaron, todo eso quedó congelado, y con los abogados involucrados los gastos se multiplicaron. Por su parte, Nodal no la estaba pasando mejor. Aunque sigue siendo una de las figuras más rentables del regional mexicano, su estilo de vida, lujoso, acelerado y mediático, empezó a jugarle en contra. Entre demandas, renegociaciones con discográficas y compromisos incumplidos por las tensiones personales, su flujo de dinero se vio afectado. No hablamos de que esté sin un peso, claro, pero sí de que las cifras que antes entraban como un río,
ahora llegan a cuentagotas. Y luego está Ángela, la joven prodigio, acostumbrada a los escenarios desde niña, no imaginaba el peso mediático que implicaba salir con Nodal justo después de su ruptura más sonada. El clan Aguilar, protector de su imagen, trató de mantener las apariencias, pero los conflictos internos empezaron a notarse. Pepe Aguilar, en particular, se mostró incómodo con la exposición, no solo por el escándalo sentimental, sino porque afectaba la marca Aguilar, cuidadosamente construida durante décadas. Las colaboraciones familiares, los contratos con marcas y hasta las giras conjuntas se vieron afectadas. Y en ese mundo, el prestigio se traduce directamente en dinero. De pronto, los tres, Ángela, Nodal y Katsu, se encontraron en una extraña coincidencia. Mucho talento, mucha fama, pero poco margen de maniobra económica. Todo lo que tocan se convierte en noticia, pero también en conflicto. Y para colmo, la nueva pareja de Katsu decidió entrar en escena, el hombre en cuestión, un empresario argentino con pasado musical y presencia discreta en la escena artística de Buenos Aires, se ha convertido en el nuevo centro de atención. No tanto por su relación con Katsu, sino porque, según reportes filtrados, estaría dispuesto a pelear por la custodia de Inti, o al menos, por compartir su crianza de manera formal. Lo que en principio sonaba absurdo, porque no es el padre biológico, tomó forma cuando se supo que ha convivido con la niña durante meses, asumiendo un rol activo en su vida cotidiana. Y eso, en el mundo legal, tiene peso. El problema es que Nodal no está dispuesto a permitirlo. En una entrevista reciente, el cantante dejó entrever que haría todo lo necesario para proteger a su hija. Aunque lo dijo con tono sereno, sus abogados ya han empezado a moverse. Según fuentes cercanas, habría iniciado gestiones para regularizar la custodia legal en México, temiendo que Katsu intente establecer residencia permanente en Argentina con la niña. Si eso ocurriera, el proceso se complicaría a nivel internacional, y mientras los jueces deliberan, los medios aprovechan. Cada semana aparece una nueva versión. Que Katsu planea mudarse, que Nodal está preparando una canción dedicada a su hija, que Ángela teme quedar atrapada en medio del conflicto. Todo suena a rumor, pero en esta historia, los rumores se vuelven casi indistinguibles de la realidad. En paralelo, la presión financiera crece. Nodal ha tenido que cancelar presentaciones, reorganizar giras y asumir penalizaciones millonarias por incumplimiento. Ángela, que también ha visto afectada su agenda, está intentando reencaminar su carrera con proyectos solistas más maduros, pero los patrocinios se han mostrado cautelosos. Y Katsu, aunque sigue siendo un ícono en su género, enfrenta el desafío de equilibrar la maternidad con la reconstrucción de su marca personal. Todo esto ha derivado en lo que varios portales ya llaman la crisis económica de la generación dorada del pop latino. Tres artistas jóvenes exitosos atrapados en un triángulo mediático que los ha dejado emocional y financieramente agotados. Y no es exageración. Se estima que entre demandas, cancelaciones y pérdida de contratos, el conjunto de lo que han perdido supera los $3 millones. Claro, eso no significa que estén en la miseria, pero cuando tus gastos mensuales son de celebridad, tus ingresos deben acompañar. Y últimamente no lo hacen. El público, que antes los veía como dioses del escenario, ahora los observa como mortales atrapados en un bucle de errores, pasiones y consecuencias. Y eso, aunque suene cruel, también vende. De hecho, si estás viendo este video y has llegado hasta aquí, probablemente sea porque algo de esta historia te resulta hipnótico. Es ese tipo de drama que parece ajeno, pero que tiene ecos universales. El amor que se desmorona, las decisiones impulsivas, el precio de la fama. Por eso, si ya estás tan metido en esta trama como nosotros, suscríbete al canal, porque lo que viene después, créeme, es aún más explosivo, porque todavía no hemos hablado del impacto psicológico, ni de cómo la presión mediática ha afectado las decisiones de cada uno. Nodal, según allegados, ha pasado por momentos de ansiedad y aislamiento. Ha cambiado de equipo de trabajo varias veces y se le ha visto evitando entrevistas. Ángela, por su parte, ha recibido ataques en redes que rayan en el acoso, acusándola de rompehogares o niña mimada. Y Katsu, la que parecía más fuerte, ha admitido en una entrevista que se sintió traicionada y humillada públicamente, aunque ahora intenta enfocarse en su hija y su nueva etapa personal. El triángulo amoroso se ha convertido en un espejo incómodo de la era digital. Amores que nacen, se consumen y mueren frente a millones de ojos. Y cuando todo se desarrolla en tiempo real, no hay espacio para sanar en privado. Cada publicación,
Cada historia de Instagram, cada gesto se interpreta, se amplifica y se monetiza. Y ahí está la otra cara del asunto, el dinero. Porque el escándalo no solo destruye reputaciones, también llena bolsillos. Los medios ganan visitas, los programas de chismes baten récords de audiencia y las marcas aprovechan el ruido para reposicionar campañas. En este sentido, todos ganan, menos los protagonistas. Mientras tanto, el público se divide. Algunos defienden a Kazu con fervor casi religioso, viéndola como una madre que resistió sola y una mujer que no se dejó consumir por el sistema del entretenimiento mexicano. Otros apoyan a Nodal, considerando que ha sido víctima de la manipulación mediática, y los fans de Ángela, más jóvenes y leales, insisten en que ella solo siguió a su corazón, sin calcular las consecuencias. Lo cierto es que, detrás del ruido, hay una historia más profunda sobre cómo la industria convierte las emociones en producto. Kazu, Nodal y Ángela son artistas. Sí, pero también son marcas y las marcas no pueden detenerse. Por eso, incluso en medio del caos, siguen lanzando canciones, giras y colaboraciones. Porque el show, como siempre, debe continuar y aún así, algo ha cambiado. El público ya no los mira igual. Nodal, que antes era símbolo de autenticidad, ahora es percibido como inestable. Ángela, que representaba pureza y tradición, carga con el estigma de la polémica. Kazu, que había conquistado respeto internacional, enfrenta el reto de demostrar que su valor no depende de con quién se acueste, sino de lo que crea. En resumen, 3 carreras brillantes que por culpa del amor o de su versión mediática se han convertido en un laberinto de juicios, titulares y pérdidas. Y mientras los contadores ajustan cifras, la historia sigue viva. Kazu ha comenzado a planear su regreso con un álbum más íntimo, casi confesional, donde promete hablar de lo vivido sin censura. Nodal, en cambio, prepara una gira bajo el lema Renacer, que busca dejar atrás los fantasmas del pasado. Y Ángela, con la disciplina de los Aguilar, está grabando un nuevo disco que, según su entorno, será su proyecto más personal hasta la fecha, pero el fantasma de Inti sigue ahí. La bebé, sin saberlo, se ha convertido en el símbolo de una generación atrapada entre la exposición digital y la necesidad de proteger lo que realmente importa. Tal vez cuando crezca, entienda que fue el epicentro de una historia que enseñó a muchos que el amor y la fama rara vez hablan el mismo idioma, porque al final, detrás del brillo, lo que queda es un recordatorio. La fama puede comprar focos, pero no estabilidad. Puede llenar estadios, pero no sanar heridas. Puede darte millones de seguidores, pero no paz. Y cuando el espectáculo termina, los artistas, igual que todos nosotros, tienen que enfrentarse al espejo. Así que si alguna vez pensaste que la vida de los famosos es perfecta, mira este caso. 3 de los artistas más influyentes de su generación, cada uno enfrentando su propia ruina emocional y financiera, intentando recomponerse ante un público que aplaude mientras juzga. Una tragedia moderna con banda sonora de mariachi y beats de trap. Y todavía queda mucho por contar. Los movimientos legales por la custodia apenas comienzan. Los contratos pendientes podrían reventar en cualquier momento. Y el nuevo novio de Kazu, con su papel de figura paternal, promete añadir más capítulos al drama. ¿Quién saldrá ganando? Difícil decirlo. Pero una cosa es segura, en esta historia nadie sale ileso. Así que, si no quieres perderte cómo sigue esta novela que combina amor, poder y dinero al estilo latino, dale al botón de suscribirte. Porque lo que se viene no lo verás en ningún telediario, y aquí lo vamos a contar sin miedo, con todos los detalles que otros callan. Porque en el fondo, esta no es solo la historia de 3 artistas, es un espejo del precio real de la fama, y de cómo el amor, cuando se mezcla con el negocio, puede costar más que cualquier fortuna, y aunque hoy parezcan arruinados, quizá en esa ruina encuentren algo que el dinero nunca les dio, ¿verdad? Porque al final del día, los focos se apagan, los contratos vencen y las cuentas pueden rehacerse, pero la reputación, esa solo se gana una vez. Y cuando se pierde, ni todo el oro de la música puede comprarla de vuelta, y eso es lo que más les pesa. No la pérdida del dinero, ni siquiera la exposición mediática, sino esa sensación amarga de haber dejado que el público les quitara el control de su propio relato. Porque en este punto ya no importa lo que digan, cada palabra suya es reinterpretada, recortada, distorsionada. Si Nodal habla de amor, dicen que aún piensa en Kazu. Si Kazu sonríe en una foto, aseguran que lo hace por despecho. Si Ángela publica una canción triste, los comentarios se llenan de teorías sobre indirectas. El ruido es tan ensordecedor que lo auténtico se vuelve sospechoso. Y eso
En el mundo del entretenimiento, es una condena invisible, pero devastadora. A veces, la ruina no se mide en dólares, sino en credibilidad. Nodal, acostumbrado a cantar con el alma en la mano, hoy duda de cada verso antes de lanzarlo. Se pregunta si lo escucharán como arte o como mensaje cifrado. Kazu, que construyó su identidad sobre la independencia, ahora vive bajo la sombra de quienes la acusan de aprovecharse de la fama de su ex, como si su talento hubiera nacido en el momento en que lo conoció. Y Ángela, criada entre escenarios y valores familiares, carga con la culpa ajena, como si amar a la persona equivocada fuera un delito público. Lo más curioso es que ninguno de los tres parece haber querido llegar a este punto. Ninguno buscó el escándalo, pero las redes, con su voracidad infinita, lo transformaron todo en espectáculo. Los mismos fans que un día les pedían duetos ahora les exigen explicaciones. Las plataformas que impulsaron su fama son las mismas que hoy amplifican cada tropiezo. Y mientras los seguidores discuten quién tiene razón, los protagonistas apenas pueden respirar. Hay noches en las que Nodal, dicen, se encierra en el estudio sin hablar con nadie. Graba durante horas, buscando una melodía que le devuelva algo de calma. Pero cuando sale, la realidad lo golpea. Los tabloides, los contratos suspendidos, los rumores de bancarrota. Su entorno lo nota más callado, más desconfiado. Su círculo de confianza se ha reducido a unos pocos, y hasta esos pocos saben que cualquier error puede filtrarse. No hay paz para alguien que vive sabiendo que cada paso suyo es noticia. Kazu, en cambio, ha aprendido a transformar el dolor en estrategia. Su nuevo círculo de colaboradores es casi hermético. Ella decide qué mostrar y qué no, qué contar y qué dejar en la penumbra. Se ha vuelto selectiva con sus apariciones, consciente de que cada palabra suya genera olas. Pero por dentro, sigue librando una batalla silenciosa, la de ser madre, artista y mujer en una industria que exige perfección, pero castiga cualquier vulnerabilidad. Hay días en que Inti es su refugio, el recordatorio de que todavía hay algo puro que no se compra ni se vende. Sin embargo, incluso esa pureza está en riesgo, porque cada foto con la niña despierta debates, juicios, especulaciones. Ángela, por su parte, intenta mantener la compostura de los Aguilar. Su familia ha sobrevivido a generaciones de prensa, escándalos y guerras de egos, y ella lo sabe. Su educación mediática es impecable, sonrisa precisa, respuestas diplomáticas, gestos medidos. Pero detrás de la imagen hay agotamiento. La joven que soñaba con ser reconocida por su voz, ahora ve cómo su nombre aparece más en portales de farándula que en reseñas musicales. Y eso duele, sobre todo a alguien que creció viendo a su padre ser respetado por su arte, no por sus romances. Lo paradójico es que todos siguen generando interés precisamente por lo que intentan evitar. Cuanto más callan, más ruido hay. Cuanto más se esconden, más los persiguen. Los paparazzi en los aeropuertos, los usuarios que rastrean sus movimientos, los programas de televisión que llenan horas de contenido especulando con sus vidas. Es un ecosistema que se alimenta de su desgaste. Y ellos, aun sin quererlo, siguen siendo el combustible, las cifras no mienten. Desde que estalló el escándalo, los nombres Nodal, Kazu y Ángela Aguilar son tendencia constante. En YouTube, los videos que los mencionan suman millones de reproducciones. En TikTok, los usuarios crean teorías, cronologías y hasta análisis psicológicos de cada gesto. Hay quien estudia sus miradas en entrevistas, quien compara letras, quien arma líneas de tiempo como si se tratara de un caso policial. En el fondo, el público se ha vuelto detective y juez a la vez. Y ese tipo de atención es un arma de doble filo. Mantiene su relevancia, sí, pero destruye cualquier posibilidad de intimidad. Mientras tanto, los equipos legales se mueven con una precisión quirúrgica. Los abogados de Nodal preparan documentación para blindar sus derechos paternales, mientras los de Kazu refuerzan su posición como madre residente en Argentina. Todo se hace con discreción, pero los filtradores no descansan. Cada paso del proceso termina en alguna red social antes de que los documentos lleguen siquiera al juzgado. La justicia parece lenta, pero el Internet nunca duerme. En medio de todo, los contadores intentan poner orden. Cuentas compartidas, regalías congeladas, sociedades registradas en distintos países. No es solo una historia de amor, sino una maraña financiera que ni los más experimentados administradores se atreven a desenredar sin guantes. Hay contratos de exclusividad que ya no pueden cumplirse, giras con cláusulas millonarias de penalización y hasta campañas de marketing que se cancelaron a último momento. Cada decisión del pasado se ha convertido en un problema del presente.
Y aunque las cifras son grandes, lo más costoso no es el dinero perdido, sino la confianza. Las discográficas los observan con cautela. Las marcas que antes se peleaban por asociarse a su imagen, ahora esperan a que el polvo se asiente. En una industria donde la percepción vale más que la verdad, nadie quiere invertir en una historia que huele a inestabilidad. Aún así, ninguno se rinde. Los tres, a su manera, siguen trabajando, como si el arte fuera el único refugio que les queda. Nodal escribe de noche, grabando baladas que suenan a confesión. Katsu explora nuevos sonidos, más oscuros, más introspectivos. Y Ángela ensaya en silencio, preparando presentaciones donde intenta que la música vuelva a ser el centro. Pero no importa cuánto lo intenten, la sombra de la polémica sigue detrás, silenciosa, persistente, como un eco que no se apaga, y ahí es donde uno entiende que la ruina, más que una cuestión económica, es un estado del alma. No se trata de quedarse sin dinero, sino de perder la capacidad de confiar, de crear sin miedo, de amar sin calcular las consecuencias. Los tres lo saben, lo intuyen cada vez que abren el teléfono y ven su nombre convertido en hashtag, cada vez que escuchan una pregunta disfrazada de curiosidad, pero cargada de morbo, cada vez que sienten que su historia ya no les pertenece, aún así, hay algo admirable en ellos: la resiliencia. Porque a pesar del escrutinio, del desgaste y de la exposición, ninguno se ha rendido. No han desaparecido, no han huido, no se han rendido al cinismo. Siguen de pie, con sus heridas y sus contradicciones, intentando reconstruirse frente a un público que los aplaude y los juzga al mismo tiempo. Y eso, en un mundo que devora ídolos con la misma rapidez con que los crea, ya es una forma de valentía. La ironía es que quizá, sin quererlo, todos han terminado siendo víctimas de lo mismo que los hizo famosos: la emoción. Nodal, el romanticismo visceral. Katsu, la pasión cruda. Ángela, la pureza emotiva. Los tres han vivido del sentimiento, y hoy ese sentimiento los desborda. No es casualidad que sus canciones, sus gestos y sus silencios se sientan tan intensos. Es que están hablando desde el abismo, y el abismo, cuando canta, suena auténtico, y quizá por eso el público no los suelta, porque detrás de todo el drama hay algo que los hace humanos. Se equivocan, sufren, dudan, tropiezan. Son espejos de una generación que vive entre pantallas y emociones a flor de piel. Y aunque el precio que pagan sea alto, lo que proyectan, esa mezcla de vulnerabilidad y resistencia, es lo que los mantiene vivos en la memoria colectiva. El dinero se recupera, la fama fluctúa, las relaciones se transforman. Pero lo que queda, lo que sobrevive al ruido, es la historia. Y la de ellos, por más caótica que sea, sigue siendo fascinante. Porque detrás de cada ruptura hay un aprendizaje. Detrás de cada titular hay un ser humano tratando de encontrar sentido. Y por contradictorio que parezca, a veces hay más verdad en sus caídas que en sus éxitos. Así que sí, están arruinados. Pero no solo en el sentido financiero. Están arruinados de expectativas, de ilusiones, de confianza en el sistema que los encumbró. Y sin embargo, esa ruina tiene algo de purificación. Porque cuando todo se derrumba, lo que queda es lo esencial. Tal vez, solo tal vez, entre las ruinas de su historia encuentren una forma distinta de empezar.